El hermano Celcio Contreras, como le gustaba a él que lo llamáramos, el hermano Celcio. Cuando le decíamos pastor, él nos miraba con picardía y nos decía, oveja. No le gustaban los títulos, no le gustaban los aplausos a él, no andaba buscando ningún tipo de reconocimientos, de fama, no buscaba dinero, era un verdadero, un real, auténtico siervo de Dios. Y al haber podido vivir 5 años en su casa, supimos mucho de él. Por ejemplo, supimos de su afinidad con el Espíritu Santo, la sensibilidad del hermano Celcio para captar, para percibir el más leve murmullo del Espíritu. Oía lo que el Espíritu decía y él podía transmitirlo. Se sabe de esta historia que muchos otros han contado. Además hemos leído también de que el hermano Celcio, cuando estaba como seminarista en una escuela bíblica en Citibel, Dios en forma sobrenatural, divina, se manifestó por medio de un ángel que le aparecía a un joven llamado Alejandro, y tenían algunos problemas de relación, de convivencia con el hermano Celcio, asuntos de raza, de color, de nacionalidad. Y en ese mover del Espíritu Santo hubo perdón, hubo lo que hace el Espíritu Santo para unir. Entonces, en las manifestaciones del Espíritu Santo dentro del Instituto Bíblico, sabemos, está documentado esto también, de que Alejandro, el joven seminarista, hablaba en otras lenguas por medio del don del Espíritu Santo, que es llamado don de lenguas. También otro de los dones del Espíritu Santo es el don de interpretación de lenguas. Y el tercero es el don de profecía, que son los 3 dones de inspiración en la doctrina del Espíritu Santo. Alejandro, el del instituto, hablaba en otras lenguas y el hermano Celcio comenzó a interpretar lo que decía Alejandro en lenguas y se asustó tanto que en una de esas oportunidades salió corriendo y tuvieron que ir a buscarlo fuera del instituto porque el hermano Celcio se asustó. Lo convencieron para que volvieran, pero lo realmente asombroso era que Alejandro, con sus ojos cerrados, una vez que el hermano Celcio salió y no pudo seguir interpretando el mensaje en lenguas, Alejandro se cayó y esperó hasta que el hermano Celcio volviera. Seguía hablando en lenguas Alejandro y el hermano Celcio seguía interpretando con temor y temblor. Y de repente el hermano Celcio quedó sin poder hablar, enmudeció y pidió para escribir. Entonces le trajeron para escribir y el hermano Celcio escribía lo que Alejandro, el seminarista, decía en otras lenguas, que el hermano Celcio interpretaba. Bueno, esas palabras proféticas tuvieron su riguroso cumplimiento, examinadas, investigadas y después comprobadas como fehacientes palabras de Dios que se cumplieron. Por ejemplo, en lo que fue en el año 54, la campaña de un evangelista llamado Tommy Hicks, campaña multitudinaria donde surgieron las iglesias evangélicas en la nación argentina. Esto fue profetizado por el hermano Celcio. Y también, por cuanto en la escuela bíblica con nosotros
el hermano Celso nos contaba que él fue secretario juntamente con otro joven de su época llamado Juan Carlos Ortiz. También el hermano Celso eran los que ayudaban, hacían de los secretarios del evangelista Tommy Hicks. El hermano Celso estuvo también íntimamente ligado a este ministerio, tanto que, siendo ya un joven pastor en la cercana a Buenos Aires, ciudad de Temperley, el hermano Celso consiguió llevarlo al evangelista Tommy Hicks a el barrio llamado La Perla, en la calle Indalecio Gómez, al 601, Villa La Perla, Temperley, es una esquina, y bueno, ahí cerquita está ahora la filial, pero ya estaba la dueña de esa casa que luego la donó al hermano Celso para cumplir con una palabra que el mismo evangelista Tommy Hicks le entregara a la hermana Laudina Caramés, que fue como misionera a España y dejó la propiedad donada al movimiento cristiano y misionero en Temperley, entregándosela al pastor Celso Contreras. Ahí a la media cuadra todavía se encuentra el lugar que fue una tintorería y que después la arreglaron al lugar, lo acondicionaron para que fuera un salón de reuniones en donde predicaba el hermano Celso antes de trasladarse a la propiedad donada por la hermana Laudina. Así que él participó muy de cerca en la campaña de muchos milagros que hizo Cristo a través del evangelista Tommy Hicks. Después recuerdo también que el hermano Celso hablaba mucho. Él se deleitaba hablando del pastor Samuel Enoch Sorensen e incluso podía hacer los panqueques tal igual como los hacía el pastor Samuel Enoch Sorensen, y solía estar siempre muy de cerca. Continuaban estrechamente ligados en hacer la obra del Señor el pastor Celso con el pastor Samuel Enoch Sorensen, quien en una ocasión, en una de las reuniones de la Conferencia Internacional del Movimiento Cristiano Misionero en Mar del Plata, el pastor Samuel Enoch Sorensen se refirió al pastor Celso contándonos una experiencia. Dijo que se encontraban en un retiro espiritual y que ellos lo veían al hermano Celso muy serio, llorando mucho en las reuniones, se mantenía apartado del grupo de los compañeros, y comentaban el pastor Sorensen con los demás acerca de lo que podría estar pasándole a Celso, decían ellos, porque estaba muy encerrado en sí mismo y no hablaba con nadie. Entonces recuerdo que el pastor Samuel Enoch Sorensen dijo: pero de pronto en una de las reuniones el cielo tronó con profecías a través del hermano Celso. Y ahí fue cuando yo oí del mismo pastor Samuel Enoch Sorensen que dijo él: Celso es profeta. Celso tiene un ministerio reconocido y aprobado de profeta. Siempre que había una manifestación del Espíritu Santo genuina en una convención, por ejemplo, el Espíritu Santo venía sobre el hermano Celso, quien podía traer una palabra para uno como para muchos o para todos los que estaban en el lugar a quienes Dios quería hablarles. Recuerdo en una de esas convenciones, por la noche hubo un tremendo y extraordinario mover del Espíritu Santo en la congregación de la convención, y el hermano Celso
de repente se levantó para contar que había tenido una visión. Eso era la década del 70. Y él contó que mientras oraban, el Espíritu Santo le mostró una visión de armas de fuego y de guerrilla, de confrontación y de muerte. Todo eso estaba sucediendo en Argentina en esa época, allá por el 1974. Después, actualmente se conoce mucho de esa historia que se ha publicado por los medios. El hermano Celso contó de esa visión para que oráramos con urgencia por la gravedad del problema que atravesaba nuestra nación, Argentina. Es asombroso porque estábamos dentro del campamento en la convención, estábamos lejos de las noticias, estábamos apartados de la vida secular porque nos encontrábamos participando en una de nuestras convenciones. O sea que no había posibilidad en esa época de que el hermano Celso hubiera podido llegar a tener una información de lo que pasaba, no había podido leer ni oír ninguna noticia. Sin embargo, por causa de su tremendo don de ministerio de profeta, él pudo saber acerca de lo que pasaba en Argentina y decirlo, compartirlo para que oráramos, porque en esa visión él estaba descubriendo las armas, lo que sucedía, lo que ocurría en aquel tiempo tan oscuro que sufrió nuestro país. Él era muy sensible a la manifestación del Espíritu Santo. Recuerdo que en la casa pastoral, en la convivencia con el hermano Celso, continuamente había manifestaciones proféticas que surgían en forma espontánea. Era empezar a orar, tal vez para dar gracias por los alimentos, o después de un almuerzo orar, o en algún momento juntarnos, orar, y surgía la manifestación natural de la profecía. Y había momentos cuando el espíritu de la profecía aleteaba como una paloma encima de nosotros y hallaba cabida en algunos que no queríamos, me pasó a mí, por eso lo cuento, que no queríamos soltar la palabra por esas luchas que uno tiene en la mente, de que si le van a creer o no le van a creer, o si eso no es. Pero mientras luchaba y retenía y no soltaba la palabra, Dios manifestaba la misma, exactamente igual, la misma palabra, a través de otro de los discípulos, de los compañeros que estábamos ahí. Entonces, esa unción profética que lo caracterizó al hermano Celso es la que nos marcó a muchos de los que somos hijos de esta línea profética que se ha repartido por el mundo. Bueno, son muchos, tal vez incontable la cantidad de hijos de este profeta, el hermano Celso. Él era un adelantado. Claro, recuerdo mi asombro juntamente con Rulilo Melgar, uno de nuestros compañeros de nuestra casa, y descubrimos en el escritorio, en la oficina del hermano Celso, entre las cartillas del hermano Celso, una ya amarillenta por el paso de muchos años, una cartilla de muy atrás, y el hermano Celso en un subtítulo que decía, o que dice, el discipulado hoy, él le puso con virome, le puso así: el mundo de la globalización. Nos estremecimos cuando leímos eso, porque estábamos leyendo una cartilla de
muchos años antes de que surgiera el concepto de esta frase, el mundo de la globalización. Realmente estamos hablando de un hombre afinado con el Espíritu Santo, y esto es así. Y sí, los que lo conocimos a él, supimos de esto, porque todos fuimos marcados y nuestra historia responde a las palabras proféticas que recibimos a través del hermano Celso. Nos pasó a nosotros como le pasó a muchísima cantidad de ministerios que hoy son lo que el pastor Celso Contreras profetizó en cuanto a sus vidas. De esa relación tan íntima de compañerismo hermoso con el pastor Samuel Sorensen, bueno, surgió el presbiterio, que son nuestras autoridades en el movimiento, y el hermano Celso fue uno de los miembros del presbiterio, componía el grupo de los presbíteros internacionales. Luego de la partida para estar con el Señor del pastor Samuel Enoch Sorensen, siguió en el mismo lugar el hermano Celso como presidente del presbiterio del movimiento cristiano y misionero. En el caso personal nuestro, que puedo decirles mucho de las cosas que hemos vivido y vivimos y seguiremos viviendo como resultado de ser hijo del hermano Celso. Él nos aconsejó, nos orientó y nos enseñó, no para el momento o la actualidad que vivíamos con él, sino también para lo que íbamos a llegar a ser y lograr hacer. Él, por ejemplo, nos decía de la iglesia en las flores, nos decía expresiones que hacían que nosotros con Mercedes nos miráramos el uno al otro y nos preguntáramos con la mirada nomás, ¿qué nos está diciendo el hermano Celso? Porque él decía la iglesia de las flores es una iglesia apostólica. Y nosotros en ese tiempo teníamos un espacio muy reducido, algunos pocos bancos, todo era muy precario. Y él decía, acá en la iglesia de las flores funciona el evangelismo, la enseñanza, el pastorado, la palabra profética, y nos enseñaba acerca de extensiones, a través del discipulado y la formación de obreros, lograr abrir nuevas obras. Y siempre tuvimos en nuestra cabeza la enseñanza del hermano Celso, 5 etapas, como los 5 dedos de la mano, 5 niveles que son etapas de tiempo y también años de trabajo. Primero, evangelizar; segundo, establecer; tercero, hacer discípulos; cuarto, formar obreros; y quinto, abrir obras. Eso nos lo enseñó el hermano Celso. Él fue el luchador para que nosotros estudiáramos, nos preparáramos, nos formáramos, como él nos decía, que no teníamos que ser chambones, sino que lograr ser un obrero preparado para toda buena obra. Qué feliz me siento poder transmitirles a ustedes todo esto, que seguramente hay generaciones nuevas que no conocen y que no saben, pero el hermano Celso, juntamente con otros, fue padre, cofundador, fiel al movimiento cristiano y misionero. Doy testimonio por haberle conocido y también haber podido lograr estar hasta muy pocas horas antes de que el Señor se lo llevara con él al cielo, porque me llevó a una campaña evangelística en La Pampa, una de las provincias de Argentina. Él quería ayudarle a un obrero, un colaborador de la iglesia de Buenos Aires, que
por trabajar en el Banco Nación, fue trasladado a Quemú. Y allí él me llevó para hacer una campaña, viaje que disfruté mucho porque fueron muchas horas para ir, para estar allá en la campaña, para hacer programas de radio con él y también para volver. Y era el día sábado cuando él me dejó aquí en Las Flores. No se quiso quedar, siguió, predicó su último mensaje en Almirante Brown, en el barrio de La Boca, en Capital, Buenos Aires, Argentina. Y ese mismo día, después que predicó, se acostó y el Señor se lo llevó con él. El día domingo por la mañana, en la casa se enteraron que ya el hermano Celcio estaba en la gloria disfrutando la eternidad con su Salvador, a quien amó y le entregó su vida y le sirvió. Realmente nosotros estamos endeudados de por vida a este ministerio al cual debemos seguir siendo fieles. Dios les bendiga mucho. Hay mucho más para contar, pero dejamos aquí. Esto es muy largo, si no, tal vez en otra podremos seguir compartiendo acerca de esta vida tan rica en cuanto a su persona, como hombre, pero también como siervo de Dios.